Hola, mi nombre es Federico Nicolás Barlecha Aguilar, soy maestro de yoga y coach espiritual. Vamos a comenzar una serie de videos que se van a llamar Historias que inspiran yoga y vida. Y nuestra primera invitada es Mónica. Hola, Mónica. Hola, Fede. Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Bien, preséntate. Sí, mi nombre es Mónica Reguera, soy profe de yoga y doy clases en el salón de Fede. Bien. Vamos a comenzar, vamos a hacer 3 series de preguntas. La primera pregunta habla sobre la vida antes del yoga, ¿sí? Para conocerlo un poquito más. Y la primera pregunta es, ¿cómo era un día típico en tu vida antes de conocer el yoga? Bien, antes de conocer yo yoga, mi vida era muy normal y después van a saber por qué era muy normal. Me levantaba, iba a trabajar, volvía, hacía pilates, iba a una estética. Y uno ahora se pregunta estética, pero bueno, después con el correo de las preguntas vamos a ver por qué todo esto. Volvía al trabajo, yo hacía mi vida muy normal y así era mi rutina. O sea, esa era una rutina mía. O sea, todos los días era así, caminaba por la costanera, esa era mi vida. Después, ¿cómo yo llego a yoga, por ejemplo, si vos me preguntás a mí? Sí, eso vamos a verlo un poquito más adelante. Sí. Primero vamos a ir conociendo tu vida antes del yoga, ¿sí? ¿Y qué desafíos personales, emocionales o físicos estabas atravesando en ese momento? Bueno, todo eso previo al yoga, yo tenía a mi papá muy enfermo. O sea, fue una enfermedad de 9 meses, en donde tenía que poner toda mi fuerza y toda mi energía, porque él no se podía mover o no se quería mover, porque son dos cosas diferentes, no querer moverse y no poder moverse. Entonces, era salir del trabajo, ir a cambiarle, ir a limpiarle. Todo eso a mí me desgastó muchísimo. También desgastó la relación en mi pareja, porque el que está al lado mío también me tiene que acompañar y a veces no es la responsabilidad del otro, sino que es mía porque es mi papá y el otro me acompaña. Entonces se replantean muchas cosas, o sea, no fue fácil esa etapa previo al yoga, en donde no era yo, sino era mi papá. O sea, yo no tenía una vida plena, sino era la vida de mi papá. O sea, atenderlo a él prácticamente. Más otras complicaciones familiares que trae todo esto, la enfermedad de un familiar, sobre todo del papá, de como decimos nosotros, la cabeza de la familia. O sea, no fue fácil esa etapa previa, por decirte de alguna forma. ¿Y eso cómo te hacía sentir a vos emocionalmente? ¿Cómo repercutía eso en tu físico? O sea, en mi físico mucho porque yo bajé mucho de peso. Fui a un nutricionista para que yo pueda aumentar de peso porque, claro, la tensión, los nervios, ¿querés comer? No tengo hambre. Porque todo mi problema, todo lo tenía acá en el estómago. O sea, emociones no soltaba. ¿Por qué? Porque todo iba en el estómago. Me costaba decir lo que me pasaba. O sea, eso es, básicamente yo fui así siempre. O sea, muy de guardarme las cosas. Entonces, todo lo mío pasaba por el estómago. ¿Y qué pasó? Una úlcera en el estómago. O sea, todo eso de los propios nervios que uno va acumulando y uno cree que no le pasa nada, uno cree que, estoy espléndida, puedo manejar la situación. Y evidentemente no, porque me repercutió en el estómago. Mi punto débil es el estómago y los intestinos. Mi punto débil va ahí porque yo nunca expresé, nunca hablé. Entonces era como que todo acabó, está bien, sí, estoy bien. Pero realmente, si yo tomaba conciencia en ese momento de cómo yo me sentía, cómo yo estaba, y no estaba bien. Es como que decidiste ponerte una máscara para poder afrontar el problema o la situación de una mejor manera, entre comillas, por lo que estabas pasando, ¿no? Claro, era una máscara del que yo estoy bien para todo el mundo. Pero para mí no, pero tampoco me preguntaba, ¿vos estás bien como misma? O sea, esas preguntas en mí no existían. O sea, no existían, no sabía que existía mi ignorancia, porque esto pasó, vamos a suponer, 9 años atrás, más o menos.
Entonces yo en ese momento, al desconocer lo que es el mundo yoga, yo creía que vivía bien, o que lo que yo pensaba estaba bien, o lo que yo hacía estaba bien. Entonces, no tenía alguien que me diga, che, pero vos cómo te sentís realmente. Pensá en tus sentimientos, pensá que te duele algo. Pensá por qué te duele eso. O sea, no tenía nadie que me diga, que me haga esa pregunta para yo responderme. Ni siquiera a mí se me ocurría preguntarme. O sea, así pasaban mis días y pasé hasta que, como vos decís, vamos a hablar del tema de cuando empiezo, pero así transcurría mi vida entre las enfermedades de mi papá. Después caí yo. O sea, después de todo eso, caí yo. En el transcurso de la enfermedad de mi papá y la relación que yo tenía con mi pareja, empezamos a buscar un bebé, porque también mi edad no era que, qué jovencita, entonces es como que la edad biológica una la va apurando. Entonces, el nervio de la enfermedad de mi papá, después me muere mi papá, después yo intento buscar, o sea, no fue fácil tampoco buscar, porque toda la carga que tenía encima mío, o sea, me impedía a mí quedarme embarazada, porque esa es la verdad. O sea, tantas cosas, tantos traumas, tantos pensamientos, me bloquea todo y evidentemente no pude quedar. Cuando quedo, a las 8 semanas pierdo el bebé espontáneamente. Entonces ese es otro tema que hasta ese momento yo desconocía. Entonces tuvimos que afrontarlos los dos. La relación con mi mamá tampoco estaba, como que estaba bien, pero no estaba tan bien. Todo un tema, todo producto después de la muerte de mi papá. Entonces era mi pareja y yo, cómo salimos después de esto, porque era tan deseado. Sentimos los dos, en ese momento de la creación de los dos, sentimos que ese fue el momento. O sea, ese fue el momento y ese fue el momento. Y nos sentimos muy felices, porque los dos sentimos lo mismo. Pero después, cuando pierdo yo, es como que no estaba, como explicarte, adaptado, por decirte de una forma, mi útero a tener un embrión, entonces lo expulsó. Estuve en cama varios días y cuando viejo del todo, sí, porque o sea, yo era la primera vez que me pasaba, entonces yo no sabía. Sabía de que las mujeres tenían pérdidas, pero no sabía cómo eran las pérdidas de esas mujeres. Entonces yo tenía pérdidas, pero para mí esas pérdidas eran muy suaves, el color de la sangre, o sea, era todo desconocido para mí. No había nadie que me diga o que me acompañe, como mi mamá, porque mi mamá tampoco me iba a saber decir algo, porque no tuvo esa experiencia y tampoco es de hablar mucho. Entonces, yo dije, un día pierdo mucha sangre y ese mismo día sueño que el bebé que yo estaba esperando lo tenía Dios en sus brazos. Entonces yo dije, ya está en el cielo, ese bebé que tanto esperábamos. Entonces, dije, bueno, no es para este mundo, no es para esta tierra. Si venía, iba a sufrir ese bebé o íbamos a sufrir nosotros. Y seguramente, al yo ver esa carita, que no sé decirte si era nena o nene porque no tenía sexo, pero sí yo lo imaginé a Dios, estaba en sus brazos y estaba en el cielo, o sea, a través de ese sueño, yo dije, bueno, ya está en el cielo y va a ser un ángel y desde allá seguramente va a hacer un mejor trabajo para nosotros. Vos me podés decir, qué consuelo para vos, pero esa es mi fe y eso es lo que creo. O sea, y en eso creo y en eso me sostengo y gracias a eso yo no me quedé re mal. O sea, que cada uno vive el proceso de duelo como puede y también en ese momento se aferra mucho a lo que es su creencia, porque no es una situación fácil
el perder un bebé y más un bebé deseado. Entonces uno se va aferrando a eso que es lo que cree, que es lo que realmente necesita en ese momento, y no está mal que uno se aferre a esas cosas. Por ahí, desde la visión de otra persona puede llegar a decir, ay no, qué loco, no, vos estás delirando, vos esto, pero es lo que a vos te hizo bien en ese momento y está bien, nadie te puede juzgar por esa situación de que viviste. Sí, y decime más o menos, ¿y cómo fue el proceso después de eso con tu pareja, con tu entorno? Bueno, fuimos a la ginecóloga y ella dijo, bueno, vamos a esperar un tiempo, te vamos a dar unos medicamentos para comer hierro, todo lo que sea para quedar embarazada. Y entonces, pero corres el riesgo, me dijo la ginecóloga, de perder otra vez al bebé o tener el bebé y perderte a vos. O sea, esas fueron las palabras crueles que por ahí uno a veces no le gusta escuchar, pero son reales. Entonces, mi pareja me dijo, bueno, si no, Dios no nos quiere dar bebé, yo prefiero tenerte a vos. O sea, es como que resignamos ese anhelo de ser padres, pero estar vivos los dos y forjar y hacer más fuerte ese amor entre los dos. O sea, él también lo sintió un montón y mucho, porque era, como ya te digo, tan deseado que él le costó superar más que a mí. O sea, esa es la verdad. Y así fueron pasando los días, o sea, era como que teníamos esa cosita ahí adentro y cuando vos te encontrabas con alguien y sabía, porque uno cuenta de la alegría, y dice, ay no, qué feo yo, y otra vez contar lo mismo y cómo vos te sentís, pero eso también sirve para uno aceptar ese dolor o esa pérdida, el hecho de seguir contando, por ejemplo. Y hoy por hoy estamos bien, fortalecimos el vínculo entre los dos. Es como que ese vino a unirnos más. Sin estar presente, vinimos a unirnos más a los dos. O sea, es como el final feliz, pero no tan feliz, pero feliz, digamos. Es como que, ¿qué vino a hacer este ser acá? Vino a unirnos más. Y vino a eso, esa fue, por decirte, su misión, y se fue. Bien. O sea, eso es lo que... Está bueno porque lo tomás como un aprendizaje también o eso de decir que es la misión que vino a cumplir, por más de que no haya nacido, pero qué misión cumplió. Y si vos realmente sentís que cumplió la misión que tenía que cumplir, genial. Sí. Nadie puede juzgar lo que uno siente, ¿sí? Otra pregunta es, ¿cuál era tu relación con tu cuerpo y tu bienestar antes de practicar yoga? Más o menos ya fuimos hablando prácticamente, pero así como si vos tenés que resumir, así como en pocas palabras, ¿cómo era tu relación? Yo hacía pilates y caminaba, y nada más. No era que le daba, o sea, hacía eso porque tenía que hacer algo. Porque yo resulta que tengo el corazón, el órgano, desviado, o sea, en otro cuadrante, pero esto ya viene genéticamente. Así también tengo mi esternón unido, que se llama Petrus excavatus. Esto es todo, yo nací así. Entonces, a mí hacía una actividad que no genere en vos mucha fuerza. CrossFit, por ejemplo, me dijeron que no, los cardiólogos, porque es mucho desgaste para mí. Hacer algo más bien tranquilo, qué sé yo, bueno, pilates, más tranquilo, entonces busqué pilates. Y solamente me dedicaba a hacer eso, pilates, pero no viendo qué músculo trabaja, ni si lo estoy respirando bien o no, o sea, hacía porque hacía, o sea, esa es la verdad. Claro, como una actividad física. Como una actividad física, nada más. Así era mi vida antes, o sea, el cuerpo era porque tenía que hacer una actividad física por mi corazón, por ejemplo. Pero no era que le daba tampoco mucha... Claro, no eras tan consciente de la necesidad de tu cuerpo. Sí. Sí, así fue. Bien, vamos a pasar entonces a los inicios de la práctica, cuando comenzaste. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al yoga o qué te motivó a practicar yoga? Bueno, cuando hacía pilates donde yo hacía, me quedé sin nada. Yo ya necesito hacer pilates. Entonces, tengo dos amigas que hacían yoga y una ya me dijo, mira,
Fede, por vos, hace pilates. Ah, dame los horarios. Y yo, bueno, entonces comencé pilates. Después vino la pandemia. Y entonces se cerró todo. Pero en ese periodo que hice pilates y que llegó la pandemia, también yo te había preguntado si podía hacer yoga. O sea, para probar, porque yo no desconocía el mundo de yoga, desconocía la postura, desconocía todo. Entonces, así comencé yo, a través de una amiga, pero por pilates, no por yoga. Y después cuando, de hecho, acá también hacen yoga, qué sé yo, bueno, vení a probar, y bueno, vení a probar. Así fue mi inicio. Esto es inicio en el mundo del yoga. Sí. ¿Recordás cómo te sentiste en tu primer clase cuando practicaste yoga específicamente? Sí, caigo en una clase donde todos la sabían hacer yoga, practicar yoga. Entonces, al principio era como descolocada porque no sabía ni respirar, ni en qué momento inhalar, ni en qué momento exhalar. Nada. O sea, recuerdo que hice posturas y decía, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y después dije, ah, qué bueno, me salieron. Qué lindo. O sea, me fui contenta. O sea, al principio como que estaba descolocada porque no entendía qué era, porque tampoco me puse a leer qué es. Viste, antes por ahí uno dice, bueno, puedes chumear de qué se trata. Yo nada, vine y a hacer. Y salí contenta y bueno, me quedé haciendo después. Después vino la pandemia, hicimos por Online. online, sí. ¿Hubo, o sea, alguna persona, libro o experiencia que te inspiró a continuar con esta práctica? Sí, bueno, mis amigas que me decían, me alentaban, sí, seguí, qué sé yo, y yo, bueno, en una de las clases estaba una de ellas, y después, por supuesto, vos que me decías, ay, te veo que mejor, la postura ya te sale bien, mira tu cuerpo, mira qué bien que está más alineado, o sea, todo eso también, de parte del profesor hacia el alumno, genera así como un incentivo de seguir y de seguir viniendo para mejorar uno, por supuesto. Lo bueno es que comenzaste a ver cambios, no solamente físico. Sí, sí. Yo, mis cambios, y si hablamos de cambios, fue sobre todo en la respiración. Yo me di cuenta que respiraba mal, o sea, no era consciente de la respiración, entonces así es que yo me cansaba. Cuando caminaba un poco más rápido sentía que me agitaba. Comienzo yo, empiezo a aprender cómo uno tiene que inhalar y exhalar, y ahí transformó mi respiración. Y también mejoré el tema de la postura y la apertura del pecho, o sea, fue fundamental para esa respiración y para mi problema de tórax. De tórax. Esto te cuento, algo físico, o sea, para que por ahí el que mira decir, ah, puede ser que tenga el mismo problema y se esté escondiendo. Yo tengo, al tener el esternón hundido, los pechos están más separados, no es como los pechos normales de una chica. Entonces eso para mí fue yo era adolescente, yo pensé, no es lo mismo, o sea, yo me sentía mal y claro, uno se va engordando. Y entonces llegué acá y con el tema de todas las posturas, que la espalda va más derecha, sentarte derecho, inhalas, exhalas, abrís el pecho, con el tiempo, no digo de un día para el otro, ni de un mes a 3 meses, no, con el tiempo y la continuidad, yo noté que tengo el pecho, así como se llama, expandido, y los pechos un poco más juntitos. O sea, es algo físico y algo que yo me veo y digo, ¿cómo puedo hacer esto? Pero es verdad. O sea, claro, es así. Eso es lo que primero comienza a ver los alumnos, es el cambio físico primero, que es donde uno comienza a ver que se sienta mucho más derecho, sienta eso que decías vos, de respira mucho mejor, no se cansa tanto. Y a nivel mental, ¿qué te pasó después de...? Bueno, a nivel mental, con la inhalación y la exhalación, yo era una cosa que tenía, todo eran unas imágenes por mi mente. O sea, eran imágenes del día, imágenes del futuro, porque por ahí la cabeza va a mil. Entonces, inhalo y sale, como vos siempre me decías, concéntrense en la respiración, como está en la respiración. Entonces, cuando yo me concentraba en esa inhalación y exhalación, no había forma de que mi mente vaya para otro lado.
porque yo estaba concentrada en inhalar y en exhalar y a ver dónde iba mi respiración, hacia dónde se iba, por dónde pasaba. Entonces, ese proceso de inhalar y exhalar a mí me ayudó a aplacar mis pensamientos. Y es fácil y no es fácil, pero se puede. O sea, Es todo un proceso. es un proceso. Y más cuando uno está acostumbrado a trabajar, a tener la mente muy activa por el trabajo, o lo que fue en el caso tuyo, tu trabajo, por ejemplo, que te lleva mucho desgaste mental, vendría a ser. Y sí, al principio como que cuesta y después como uno va fluyendo más en el proceso. ¿Pero por qué se cuesta? Porque uno no toma conciencia, uno anda por la vida porque tiene que andar por la vida, hace lo que tiene que hacer porque vamos todos en manada caminando hacia un lado. Entonces cuando uno se para y se detiene a pensar, digo, inhalo y exhalo, esto lo aprendí hoy. Dejo pasar los pensamientos, que fluyan. Y después de eso, uno empieza a sentir sus emociones. Entonces también se aprende. También aprendí a escucharme y a sentir qué emoción tengo. Es difícil sentir las emociones cuando uno no es tan emocional y tan expresivo. O sea, ahí es volviendo a lo que hablábamos al principio, de que a vos te costaba expresar tus emociones. Entonces, al costarte expresar tus emociones, como que vos no tenías conciencia de qué emociones es la que estabas viviendo. Claro. Sí, y eso cambió. Claro, cambió, porque yo ahora vos preguntás, ¿qué emociones estás sintiendo ahora? Y yo te puedo decir qué emociones estoy sintiendo ahora, por ejemplo. Haces una pregunta, fíjense si están enojados, ¿qué enojo? Traigan el enojo a la mente, por ejemplo. Entonces, a mí no me cuesta ya tanto traer esa emoción del enojo a mi mente, o traer otra emoción, o decir, o expresar la emoción que yo estoy sintiendo, porque aprendí a diferenciar cuáles son las emociones y en cada momento de mi vida qué emoción estoy pasando, a reconocer esa emoción. Eso también me enseñó. Reconocer la emoción y sobre todo vivir la emoción, claro. Porque hay muchas veces que la gente se confunde y piensa que el enojo está mal, que la tristeza está mal, que algún tipo de emoción, entre comillas, negativa está mal. Está mal si la reprimís, porque si no la reprimís no está mal, porque uno tiene que vivir esa emoción. Obviamente, si vos no vivís esa emoción y la reprimís, en algún momento eso va a afectar. Por ejemplo, en tu caso afectaba en lo que es todo tu sistema, vendría a ser digestivo. Entonces, obviamente que esa represión que tenías, está bueno que ahora vos puedas reconocer, tomar conciencia de qué emoción, la vivas la emoción y sepas y tengas las herramientas para poder justamente liberar esas emociones. Porque ese es el tema. Uno tiene que aprender a gestionar la emoción y no a reprimir la emoción. Eso es un paso súper importante. Las emociones no se reprimen, las emociones se gestionan. O sea, cómo yo reacciono. O sea, si yo estoy enojado, perfecto, siento el enojo, me conecto con ese enojo y trato de ver cómo puedo liberar ese enojo. Si yo tengo un enojo con una persona, si yo sé que en ese enojo puedo llegar a lastimar a la persona, entonces voy a tratar de calmarme un poco, pero después sí, de hablar con la persona y decir, mira, me enojó esto de vos, bla, 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 pero en otro tono. Porque muchas veces es algo que yo siempre digo y es que uno cuando acciona, la persona lo primero que te dice es, ay, no, discúlpame, no era lo que pensaba. No, sí era lo que pensabas. Era lo que pensabas en ese momento. Capaz que después de que te pasó el enojo, no seguís pensando lo mismo, pero en el momento lo pensaste. Entonces uno puede llegar a disculparse por la situación, por la forma en que lo dijiste o por el contexto en el que se dijo, pero no por lo que dijiste, básicamente, porque lo que dijiste es lo que realmente pensabas. Por eso es el tema de gestionar y saber cuándo yo libero esa emoción. Y está bueno que eso vos lo hayas aprendido, lo hayas reconocido y hoy por hoy estés mucho mejor también, porque si hablamos a nivel físico, por ejemplo, de ese problema que vos decías que al principio te repercutió,
en todo lo que es tu sistema, ¿eso mejoró? ¿Pudiste retenerlo? O sea, pudiste, no retenerlo, sino pudiste como que no siga avanzando esa condición, más allá de que por alguna situación de estrés vuelva, pero fueron como alargándose esos episodios. Los episodios, yo venía con mucha carga nerviosa en la boca del estómago y obviamente todo mi intestino. Esto provocaba que yo no pudiera ir al baño, comía todo lo que comía, parece que no podía, o sea, era feo, feo, horrible. Hablamos otra vez de la respiración. Eso a mí me bajó tantos cambios. Después la alimentación. Acá también, con los cursos que yo he hecho, con vos también aprendí a decir, bueno, esto tengo que comer en este momento cuando yo me siento así, por ejemplo. De esta forma, o me está doliendo, o tengo una especie de acidez, o algo, tengo inflamación en el intestino, que es lo más común en mí. Entonces, voy a ir a esto. Voy a hacer un té de esto y esto, lo que corresponda para mi intestino o para mi estómago. Entonces, con eso me aplaco el dolor, la sensación. Si bien voy al doctor, porque él me tiene que controlar, eso siempre, o sea, no voy a dejar de ir al médico, acompaño con un té, acompaño con una comida especial, pero no dejo de ir al médico. Eso es importante también. Eso es importante. Que no dejar de ir al médico por las patologías que tenemos. Exacto. No medicarse porque si bien yoga nos ayuda, el yoga no te va a sanar, o sea, te alivia, te aplaca, te puede acompañar en la enfermedad, pero no somos médicos, como siempre dice Fede, hay que ir al médico y tomar nuestras precauciones. Exactamente, porque esto es lo que siempre decimos, nosotros somos como, el mal dicho está decir una terapia alternativa, ¿sí? Porque alternativa significa que es o esto o lo otro, o sea, no existe las dos opciones. Entonces nosotros decimos que esto es una terapia complementaria, o sea, nosotros complementamos el tratamiento médico. ¿Cómo complementamos en el caso de ella que tenía todo su problema en el intestino y en la boca del estómago? A través de esto, enseñarla a respirar, a enseñar a cómo gestionar su emoción, a cómo bajar el estrés. Entonces eso ayuda a que ella no tenga esos episodios, ¿sí? Pero siempre somos un complemento del médico, nunca somos la otra opción. Eso tiene que quedar muy claro porque muchas veces pasa de que dejan tratamientos porque con el yoga se sienten bien, entonces dejan de ir a su médico, dejan de ir a su psicólogo, dejan de ir a su psiquiatra porque ya piensan que están curados, pero va a haber algún factor o va a haber algún detonante que va a volver a pasar eso, ¿sí? Entonces es muy importante esto lo que ella dice, seguir los tratamientos médicos, seguir con sus médicos y cada tanto hacerse un chequeo y controlarse, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta, que es ¿cómo ha influido el yoga en tu manera de ver la vida, de relacionarte con los demás, por ejemplo? Bueno, aparte de hacer todo yoga, llegó un momento en que yo te había preguntado a vos qué hago porque necesito hacer algo más que hacer alumna de yoga. Entonces vos me dijiste estudiar profesorado. Entonces empecé a estudiar el profesorado. En el profesorado de yoga yo aprendí un montón de cosas que uno desconoce haciendo yoga en las clases de 1 hora, por ejemplo, 1 hora y media, y desconoce. Entonces yo aprendí muchas cosas de lo que es el yoga en sí, para qué vino el yoga a cada una de nuestras vidas, por qué estaba ahí yo haciendo ese profesorado. Si en un principio yo no iba a ser profesora de nada, o sea, era para mí, para saber, para mejorar yo y buscar algo más en este mundo de yoga. Y ahí es cuando yo empiezo a profundizar en las emociones, en la respiración, en la relación con el otro y en la aceptación personal. Entonces, yo
aprendí a aceptarme a mí misma con mi físico, a mí misma con mis pensamientos y con mis emociones. La aceptación es fundamental para yo poder interactuar con el otro. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no me acepto, yo al otro capaz que lo voy a tratar o lo voy a destratar. Entonces, ese es el primer punto, que yo me acepto a mí misma para poder interactuar con el otro. Y la otra es aceptar al otro, tal cual es, como decimos, para poder entenderlo. ¿De qué forma? O sea, no tener un pensamiento hacia el otro como un prejuicio, sino aceptarlo tal cual es. Porque esa persona tiene una vida, tiene un pasado, y de acuerdo al pasado y cómo vivió, es su presente que está viviendo actual. Entonces, yo no lo puedo juzgar. Entonces, eso me enseñó también el yoga. Y así interactúo con las otras personas. O sea, también me enseñó a escuchar al otro, a escuchar con plena atención. Porque en esa escucha que yo tengo hacia el otro, me está diciendo lo que realmente le pasa. Entonces, al aprender a escuchar, yo al otro lo puedo ayudar. Y le puedo ayudar con alguna palabra, una palabra de aliento, o simplemente decir, mira, cerrar los ojos, porque me ha pasado, cerrar los ojos, inhalar y cerrar. Olvídate de que estamos acá, en donde estamos, me voy a inhalar y cerrar, con una música suave. Y cuando abrieron los ojos, se sintieron mucho más livianos. Y se sorprendían. O sea, esto pasó real, de hecho, me pasó real. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que yo aprendí en ese profesorado, yo lo estoy aplicando a mi vida cotidiana, conmigo mismo, por supuesto, para aprender, y después con el resto. Así es la interacción que yo llevo hasta el día de hoy con las personas que me rodean. ¿Podrías decir algún momento, experiencia con el yoga que sientas que te marcó profundamente? Bueno, cuando mis primeras clases de yoga como profesora, yo decía, voy a dar la clase, tenía todo pensado. Y yo decía, ojalá le guste. Entonces, cuando terminaba la clase, vinieron y me dijeron, ay, me siento mucho mejor, ay, no sabes lo bien que me hizo. O sea, eso para mí fue, no sé, una sensación en el alma, como que me llenó el alma de alegría, pero alegría por el otro, que lo que yo hice en una hora, que capaz que fue ínfimo, para el otro fue un mundo y se sintió súper bien y cambió, tal vez, su forma de mirar, su forma de verse. O sea, eso a mí es como muy fuerte para mí. Fue en ese momento que todas las clases, ay, qué lindo, me salgo mejor, salgo más relajado. O sea, ese es nuestro objetivo, me parece. Y eso fue que, igual cuando aplicando todo lo que uno aprendió en yoga, una persona viene y me habla, y me cuenta su historia, y yo aplico todo eso ahí, en ese momento. Y después cuando terminamos la conversación, dice, ay, gracias por tu palabra, ay, me siento mejor. O sea, eso a mí me llena mucho el alma, o sea, no, pero es propio, Claro. muy mío, digamos. O sea. Y como para cerrar, si pudieras resumir cómo el yoga cambió tu vida en una frase, ¿cuál sería? El día a día en la vida. ¿Por qué te digo el día a día en la vida? Porque es el presente lo que tenemos que vivir. O sea, uno intenta vivir el presente sin atarse al pasado y sin volar hacia el futuro. Entonces yo tengo que buscar ese equilibrio en mi vida, y ese equilibrio es el presente. Es el presente del que nosotros decimos aquí y ahora. O sea, eso es un resumen para mí. Y la vida, ¿sabes qué significa? Mucho. El vivir día a día es mucho. Y a veces cuando, como dije,
no es fácil estar en el presente y estar todo el tiempo en el presente, porque a veces la mente nos juega una mala pasada o nos va muy al pasado o ya queremos ir mucho al futuro. Entonces, yo personalmente, ¿qué hago? Cierro los ojos en el lugar donde estoy, me concentro en mi respiración, puedo poner las manos en el abdomen o en el pecho, siento esa respiración, siento ese contacto, porque eso es lo que me vuelve a la realidad. Después, cuando abro los ojos, agradezco donde estoy, agradezco lo que soy y lo que estoy viviendo. O sea, eso es, sí, aquí yo, digamos. O sea, Claro, esa es tu experiencia. claro, sí. Bueno, gracias Mónica por abrirte, por contar tu historia con el yoga, por contar tu vida primero y cómo impactó el yoga al comenzar con tu práctica, cómo fue impactando y fue haciendo esos cambios progresivos en tu vida. Y está bueno que otras personas se enteren de cómo impacta el yoga en uno, ¿sí? Porque es muy importante, capaz tenés duda de practicar porque pensás que es algo religioso, que es algo que no te va a hacer bien, que es muy suave, que es aburrido. Y existen muchos tipos de yoga que puedes practicar. No existe solamente un yoga que es suave sentarse y cantar los 3 Om como muchas veces dicen. Puedes ir haciendo diferentes prácticas y al principio vas a tener un impacto físico, vas a ver que tu físico va a cambiar porque te vas a sentir mejor, te vas a sentir más derecha, van a haber menos dolores, no vas a sentir tanta tensión en tu cuerpo. Vas a ver cómo tu mente se va a comenzar a aquietar y de a poquito vas a ir viendo que tus emociones se van a ir gestionando de una forma diferente. Entonces, si vos tuviste experiencia con el yoga o practicás yoga, me gustaría que me comentes cómo te sentís con tu práctica, o si no practicás, ¿te llama la atención practicar yoga o cuál es el concepto que vos tenés de lo que es el yoga? Entonces, con estos videos que vamos a ir haciendo, con estas entrevistas, vamos a ir conociendo diferentes historias de vida, ¿sí? Y cómo impacta el yoga en sus vidas. Entonces, hasta acá el primer episodio. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima.